una plática ayer, anteayer, sobre Ernesto Zedillo, no tan completa como la tuya, pero más o menos ahí me trataba de defender, pero tengo una pregunta que de pronto me asusta un poco, porque hubo en el chat en vivo y en las redes a quienes me decían, es el gran economista, el gran reformador de este país, si todavía lo siguen viendo, y yo digo, ¿cómo pueden verlo así cuando es el hombre que suprimió a la pensión para millones de personas en el futuro, que se van a pensionar hasta que tengan 70, 80 años y se pensionan bien? Entonces, bueno, tienen un grueso electoral y lo van a tener por mucho tiempo, Rafael. Sí, mira, aquí lo que hay que revisar de Ernesto Zedillo es que nos lo vendieron como un economista solvente. Yo te recuerdo, entre otras cosas, que su campaña se hizo con el lema de él sí sabe cómo hacerlo. Es una campaña, es un lema de campaña que es muy, muy eficaz. Y efectivamente Ernesto Zedillo fue de nuestros Chicago Boys. Él es uno de nuestros Chicago Boys estelares. Los Chicago Boys, hay que recordarlo, son todos estos economistas latinoamericanos que se fueron a estudiar a las universidades de élite de Estados Unidos y que vinieron después a ocupar cargos importantes en nuestros países. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué se les llama primero Chicago Boys? Se les llama primero Chicago Boys porque en el primer país en el que se experimentó el proyecto neoliberal fue en el Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Y ahí es donde, mira, nadie se había atrevido hasta ese momento a impulsar las políticas neoliberales en ninguna parte del mundo, porque todo el mundo decía, no, pues es que van a generar mucha desigualdad y van a generar una gran inestabilidad social. Pero como Chile era una dictadura brutal, dijeron, bueno, aquí lo podemos ensayar sin mayor problema. Entonces, la primera generación de neoliberales latinoamericanos que impulsó la ortodoxia neoliberal en la práctica fueron los discípulos de Milton Friedman que venían de Chile. Eran Sergio de Castro, Sergio de la Cuadra, Pablo Varona, Álvaro Bardón, Miguel Cast. Miguel Cast es hermano del actual dirigente chileno Antonio Cast, ¿no? Pero bueno, estos eran los chilenos. Llegaron a México 127 Chicago Boys que ocuparon a lo largo de 6 sexenios más de 400 puestos de decisión. Entre estos Chicago Boys teníamos gente que venía de Yale, de Harvard, de Chicago, etcétera, y había figuras que son emblemáticas. Entre ellas estaba Carlos Salinas, que venía de Harvard, que fue presidente de la República. Estuvo Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda en varios momentos. Estuvo Herminio Blanco, estuvo Jaime Serrapuche, pero uno de ellos, de los más importantes, de los que supuestamente eran más brillantes, era Ernesto Zedillo, que venía de Yale. Ahora, ¿qué hizo Ernesto Zedillo llegando al gobierno? Llegando al gobierno, ustedes recordarán, es decir, llegando al gobierno Ernesto Zedillo, pues se vio, entre otras cosas, que el que sí sabía cómo hacerlo, pues tampoco era tan ducho, porque se dieron los famosos errores de diciembre. Es decir, al llegar al gobierno Zedillo, se busca profundizar el proyecto, ¿no? Y inmediatamente se encuentra con que todo está prendado con alfileres. Y yo recuerdo ese debate que se dio supuestamente dentro de las filas de los altos neoliberales mexicanos, en los que Ernesto Zedillo llega, se escandaliza, porque supuestamente Salinas nos había vendido que el proyecto iba requete bien, estabilizó la economía, tal, y llega Ernesto Zedillo y se encuentra con que la situación económica es desastrosa, y Ernesto Zedillo, dicen que dijo, el trascendido es que Ernesto Zedillo o sus funcionarios habían dicho es que nos dejaron al país prendido con alfileres. Y la respuesta de los salinistas es mejor.
porque la respuesta de los salinistas, y ustedes quitaron los alfileres. Entonces el señor, que sí sabía cómo hacerlo, recibe al país y lo mete en una crisis brutal, una crisis que deriva precisamente en una devaluación importante y que deriva precisamente en una crisis, digamos, financiera de mercado brutal que da lugar, entre otras cosas, al Fobaproa, porque lo que se vino a revelar en tiempos de Zedillo es que las privatizaciones en tiempo de Salinas se hicieron sin muchos controles. El Estado tenía un montón de controles en el sector financiero, porque el sector financiero es propenso a cometer irregularidades y es propenso a cometer abusos. Bueno, se hizo la privatización, hicieron toda esta serie se destrabó el sistema económico mexicano para que los financieros pudieran hacer lo que quisieran, e hicieron lo que quisieron, y entonces hicieron barbaridades, y ahí es cuando Ernesto Zedillo dice, bueno, pues vamos a, para salvar al sistema financiero tenemos que hacer el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que es realmente uno de los desfalcos financieros más gordos de la historia de México. Entonces, el señor, que sí sabía cómo hacerlo, pues sí nos supo endeudar al muy largo plazo. Entonces, a mí de veras me llama poderosamente la atención cómo todavía hay gente que defiende a Zedillo como si fuera una mente económica brillante, un neoliberal que se sabe todas las recetas, etcétera. Si hacemos el balance de lo que hizo en su sexenio, nos vamos a dar cuenta de que fue un desastre económico, ¿no? Y el desastre económico tiene tiene su cúspide en lo que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Entonces, al que te diga que Zedillo es un gran economista, por favor que te lo demuestre, ¿no? Es decir, lo que nosotros podemos demostrar es que llevó al país al desastre, ¿no? Entonces, eso yo te respondería, no sé si No, sí, sí, Rafael. Mira, la mayor recesión que ha sufrido este país en la historia de los presidentes civiles, una de las mayores